yo nací, mi madre se separó de mi papá, ¿no? Por problemas que ellos tenían. Nos tocó vivir, ¿no? Pobreza, pasamos por momentos muy difíciles. A raíz de eso, ¿no? Mi mamá, al año de yo haber nacido, ella se convirtió al Evangelio, ¿no? Crecimos en un ambiente cristiano. De niños siempre íbamos a la iglesia, escuchábamos la palabra de Dios. Tuvimos buenos maestros en la escuela dominical que me enseñaban mucho la palabra y el temor a Dios, ¿no? Estábamos viviendo en esos años tiempos de guerra civil en Guatemala. Se miraba mucha violencia, ¿no? De niño mirábamos mucho cómo gente moría por el asunto de la guerra. Mirábamos mucha violencia en toda nuestra niñez. Entonces, cuando mi mamá decide mudarse a la capital, pues nos estuvo un año ahí, nos pudimos nosotros llegar a vivir a la capital también. Llegué a los 14 años y el asunto de la guerra civil en el país se empeoró. ¿No? El servicio militar era obligatorio. Llegaban los comandos militares a reclutar gente. Recuerdo una noche venía de la iglesia, salimos de la iglesia como a las 10 de la noche, iba para mi casa en una bicicleta. Y entonces cuando di la vuelta para cruzar a mi casa estaba un comando militar ahí y me agarraron, me quitaron la bicicleta. Ya tenía dos soldados que me tenían agarrados de la mano, me dieron la orden que me subieran al comando. Entonces había un señor comisionado militar, ¿no? Ahí que él nos conocía la situación de mi familia, de mi madre, y recuerdo que él habló por mí y dijo: no, suelten al joven, yo conozco la familia de él, y suéltenlo. Y entonces, pero ya empezaba como la situación un poquito muy difícil, ¿no? Para mí como joven vivir ahí. Un muchacho me dijo: Rudy, ¿por qué no nos vamos para Estados Unidos, ¿no? Pues el asunto aquí está muy peligroso, no hay oportunidades. Y bueno, yo sin pensarlo le dije que estaba bien, no tenía plata, no tenía cómo irme, pero él me dijo que me ayudaba. Hablé con mi mamá, oró por mí y me dijo: está bien, si yo lo único que puedo hacer es pedirle a Dios que Dios te ayude, que Dios te guíe en el camino. Y recuerdo que mi mamá oró, se puso a llorar conmigo y tocó viajar. Ya mi corazón empezó como a endurecerse. A mis 14 años dije: no, yo nunca voy a pararme en una iglesia, porque como hay mucha gente que culpa a Dios por las cosas que suceden, y yo decía: Dios nunca me ha amado en realidad. Y en eso, estando una vez ahí en el departamento donde vivía, llegó un joven cristiano, un hermanito cristiano, era de Guatemala también, y él sabía que yo tenía temor a Dios y él empezó a hablarme de las cosas del Señor. Y yo recuerdo que me burlaba de él, trataba de provocarlo para que se enojara y no quería oír de las cosas del Señor. Pero bueno, él me dijo: Rudy, deberías hacer el esfuerzo, busca a Dios, eres joven, yo para esa edad tenía 16 años. Y ya viendo mi condición, llegué a un extremo, dije: bueno, voy a intentar a ver si en realidad Dios puede hacer algo en mi vida, ¿no? Y recuerdo que él me llevó a una iglesia en Los Ángeles, en California. Y él me dijo: bueno, si vas a la iglesia, yo voy a estar contigo, te voy a acompañar para que no te sientas solo. Y fui, me acompañó. Y entonces, pues estando en la iglesia, estando esa noche que él me llevó a la iglesia, escuché el mensaje. Yo recuerdo que durante el mensaje yo empecé a llorar, ¿no? Porque sentía la voz, como la voz de Dios diciendo: Rudy, yo te amo, ¿no? Y yo puedo hacer algo por ti. Y pasé al altar y recuerdo que pasé como más de 1 hora y media tirado en el altar llorando, porque el Señor esa noche empezó un trato en mi vida, ¿no? Y bueno, para mí pues, fue una bendición. Empecé a trabajar con ellos en la juventud y como desde muy niño yo empecé a tocar guitarra y todo eso, entonces me gustaba mucho la música y ejercí como músico ahí por un lapso de 6 años. Trabajé con ellos y para mí fue una bendición, ¿no? Dios transformó, Dios me dio un trabajo. Y entonces una hermana de la iglesia me dice: Rudy, yo tengo a alguien, un familiar en Atlanta, ¿no? en Georgia, en el estado de Georgia. Si usted quiere, le llamamos esta noche, habla con él y vemos si él le puede ayudar. Y le dije: bueno, claro. Yo oraba, venía con ese deseo de servir al Señor y
yo le pedí al Señor, le dije, Señor, provéeme un lugar donde vivir, provéeme un trabajo, me has traído acá. Y bueno, el Señor abrió una puerta, empecé a trabajar. Entonces le dije, bueno, voy a empezar a trabajar, voy a hacer mi carro. Cuando yo tenga mi carro voy a buscar una iglesia por mi cuenta y voy a empezar a buscar al Señor. Y a todo eso pasaron como 3 meses para que yo pudiera hacer un carro. Pero cuando yo ya tenía el dinero para comprar un carro, ¿no? Me fui poniendo más el amor en las riquezas o el amor al dinero que a Dios. Y recuerdo que los hermanitos de California, cuando yo hablaba con ellos por teléfono, me preguntaban, Rudy, ¿y estás sirviendo al Señor como lo hacía acá? Y yo le decía, sí, hermano, yo estoy acá. Yo estoy sirviendo al Señor, puro fuego y mintiendo, ¿no? Pero yo por dentro no, en realidad no quería saber ya nada con la iglesia, con Dios. Y entonces siempre uno sabe las experiencias que uno ha tenido con el Señor. Y yo sabía que Dios era el que me había llevado y que yo le había hecho muchas promesas al Señor de servirle y todo eso, ¿no? Y me olvidé. Yo creo que una noche, estando en ese, fue a finales de 1996, cuando yo tuve un sueño, Dios me mostró un sueño. Y en ese sueño me vi como que yo estaba en una corte. Y Dios vi al juez, un anciano con sus cabellos blancos. Y él tenía en su mano un libro. Y abrió el libro y me dice, Rudy, ¿tú sabes qué significa? Porque él dio la vuelta a la página. Y me dice, ¿sabes qué significa esta vuelta de página? Y le digo, no, Señor, no sé qué significa. Y me dice, esto significa juicio, ¿no? Y entonces fue un sueño que me impactó, me dio temor, ¿no? Y dije, ¿qué estará pasando? Pero no pasó ni una semana porque eso fue como un jueves. El sábado yo tenía el plan de ir a trabajar ese sábado y me pensaba levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar a la construcción. Y recuerdo que esa mañana me levanté con un fuerte dolor de cabeza. Tenía un dolor fuerte de cabeza, empecé a sentir, yo pensé que me iba a dar como un derrame, ¿no? Fue un impacto en mi cuerpo que nunca en mi vida había sentido un dolor así. Entonces empecé a implorar la misericordia de Dios. Y yo gritaba, Señor, ten misericordia de mí. Me recuerdo que salía a la calle, era temporada de invierno, salí a la calle, había caído una helada, nieve. Y recuerdo que yo salí, en mi desesperación, salí sin camisa a la calle, corriendo, me tiré encima de los carros a las 4 de la mañana. Yo sentía que me estaba muriendo, algo fuerte, ¿no? Sentí que era como un derrame, algo fuerte en mi cabeza, se me paralizaba la cara. Y empecé a pedirle misericordia a Dios, misericordia al Señor y a llorar, porque sentía que mi corazón me trabajaba muy fuerte, muy rápido. Y pasé como 20 días tomando simples pastillas para el dolor y no me hacían nada. Entonces le dije a este amigo, le dije, ¿sabe por qué? ¿Por qué no me lleva otra vez al doctor? Le dije, porque yo me siento muy mal. Yo empezaba ya a perder conocimiento, se me debilitaba el cuerpo. Y él me dijo, está bien. Me llevó al hospital. El doctor me dijo que no le pusiera cuidado, que no era algo de preocuparse. Pero yo le dije, bueno, yo quiero que me hagan un examen, yo quiero estar seguro de que todo esté bien, porque yo siento que me estoy muriendo. Y bueno, el doctor me dijo, bueno, entonces quédese. Y empezaron a hacerme diferentes exámenes. Cuando le hicieron los primeros análisis, le dijeron a mi amigo, ¿sabe qué? El joven va a tener que quedarse acá. Dice, porque hemos encontrado algo que no se sabe, necesitamos hacer más análisis para estar seguros de lo que es. Y bueno, mi amigo se fue, me dejó ahí. Y entonces fue cuando estuve internado. Estuvieron por 7 días haciéndome diferentes exámenes y todo eso. Recuerdo, eso fue como para el diciembre 3. Llegó el doctor y me dijo, Rudy me dijo, quiero saber si usted tiene familia aquí. Y yo le dije, no tengo familia. Toda mi familia estaba en Guatemala, estaba solo, ¿no? Y me dice, bueno, pero yo le dije, ¿qué pasa, no? Dígame lo que es. Y me dijo, bueno, hemos encontrado en su cerebro un tumor, ¿no? Pero quisiéramos hablar con alguien que lo represente. Yo sabía dentro de mi corazón que algo no estaba bien. Yo reconocí mi condición con Dios, porque yo fui muy rebelde con Dios, ¿no? A pesar de que Dios había tratado con mi vida, uno se resiste, ¿no?
Entonces le dije al doctor, bueno, dígame lo que tenga que decirme. Y me dijo, vamos a ver, mejor yo regreso. En la tarde volvió a regresar el doctor y me dijo, ¿estás seguro que no tiene a nadie con quien podamos hablar? Y le dije, no, le digo, dígame lo que tenga que decirme. Y me dice el doctor, bueno, le voy a decir. Me dijo, no estoy supuesto a decirle, pero le voy a decir. Me dijo, hemos encontrado un tumor en su cerebro. Y me dijo, está en un área, es un tumor canceroso, de cáncer. Me dijo, no se puede, está en un área donde no se puede operar, ha avanzado mucho. Su tumor ha avanzado mucho, me dijo, no podemos ya, en realidad no hay nada que se pueda hacer. Y entonces yo recuerdo que empecé a llorar, ¿no? Y mi corazón yo apenas tenía 23 años. Me dijo el doctor, tenemos que hacer otros análisis, me dijo, le vamos a tener que dar de alta, sacarlo al hospital, me dijo, porque me dijo, a usted solamente le queda un mes de vida. Y me dijo, si usted puede regresarse a su país, me dijo, hágalo hoy, porque un mes va a ser muy tarde. Y entonces para mí, hermano, fue un impacto bien tremendo, ¿no? Es algo que no se puede en realidad describir, lo que uno siente cuando uno se ha afrontado con la muerte, ¿no? Porque en realidad no hay nadie que pueda hacer nadie por uno, no solamente Dios. Y yo recuerdo que ese mismo día me sacaron del hospital, me mandaron para mi casa y ahí empezó el calvario. Tenía dinero en el banco, traté la manera de ir al banco a sacar el dinero para viajar, dije voy a sacar mi plata y me voy a ir. Y cuando llegaba al banco, la mente se me quedaba en blanco, me quedaba en la línea del banco y llegaba el guardia y me decía, ¿qué hace acá? Y yo no sabía qué decirle porque en realidad no sabía para qué había ido al banco. Me sacaban. Me sentía súper humillado porque me botaban del banco, ¿no? No podía yo sacar, y decía, pero yo vengo a sacar plata, ¿por qué se me queda la mente en blanco cuando llego al banco, ¿no? Yo no sabía ni qué estaba pasando. Le dice, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has olvidado de mí, no? Y entonces uno se da cuenta que el dinero, la plata, no compra ni siquiera la salud, mucho menos la salvación del alma de nadie. Y recuerdo que como no mejoraba ni empeoraba, yo empecé a trabajar otra vez en la compañía de construcción. Y una vez que llegué a la compañía, a la oficina, encontré un compañero de trabajo y me dijo, Rudy, necesito que me haga un favor, ¿será que me puede llevar para mi casa? Pues no tengo quien me lleve. Y le dije, está bien, yo lo llevo. Y entonces subió a mi carro y cuando íbamos en el camino me dice el compañero de trabajo, Rudy, yo lo que necesito es que usted me dé donde vivir, me dice, porque me han botado de la casa. Y entonces, por lo que yo había sufrido, y yo sabía que era que a uno lo boten de la casa, pero él lo habían botado de su casa porque él era borracho, tomaba mucho. Entonces yo le dije a él, mire, yo no estoy congregando en una iglesia ni nada, pero le dije, no me vaya a tomar en mi casa porque yo también lo voy a sacar de ahí. Sí. Y me dijo, no, Rudy, yo le prometo que si usted me da donde vivir, yo voy a la iglesia. Entonces le dije, está bien, si va a la iglesia, le dije, yo lo apoyo en eso, ¿no? Entonces le dije, pero no me va a involucrar a mí en nada de la iglesia, ¿no? Yo tenía como un temor, ¿no? Y entonces cuando llegamos a la casa en la noche me dice, Rudy, yo no sé leer, me dijo, ni escribir, me sacó una tarjeta de una iglesia, me dijo, si quiere, ¿por qué no llama a este número? Y dígale al chofer del bus que me venga a recoger. Le dije, está bien. Empecé a hablar hice la llamada y le pregunté, perdón, ¿usted es el que maneja el bus, el que recoge a los hermanos? Y me dice, sí, yo soy. Le dije, necesito que venga a recoger un borracho acá en mi casa. Le dije, él necesita ir a la iglesia, a buscar a Dios. Y me dice, claro, me dijo, déme la dirección, yo paso por él. Y me dijo que a las 7, a tal hora paso por el hermano, ¿no? Y entonces me dijo, que le quiero decir algo. Me dijo, yo no soy el chofer del bus, me dijo, yo soy el pastor de la iglesia. Entonces, bueno, empezó él a preguntarme qué cargos había ejercido en una iglesia. Le dije, yo he sido músico, de niño he sido músico. Luego el pastor gritó, ¡Gloria a Dios! Y todo emocionado me dijo,
Dios nos ha prometido un músico a nuestra iglesia. Y el Señor me dijo que después de un ayuno que tuvimos de 21 días, Dios nos iba a dar el músico para nuestra iglesia. Y me dijo, usted es ese músico. Y yo dije, bueno, este hermano está loco, no me conoce y me está diciendo que yo soy el músico de esa iglesia. Total que pude ver la mano de Dios, ¿no? Pude ver que Dios tenía un propósito en mi vida. Cuando lo acompañé a él, me di cuenta que era el movimiento misionero mundial, ¿no? La iglesia de la obra. Y estuve yendo unos días con él y entonces el pastor Henry me conoció y me dice, lo animamos para que siga viniendo, y me dijo, y yo sé que Dios lo va a usar acá con nosotros. Y entonces cuando pasaron un lapso como de 4 meses, se me dio la oportunidad de empezar a ministrar en la iglesia, y el pastor me dijo, bueno, dice que Dios lo puede usar acá, y me dijo, usted aquí va a tocar y va a cantar también. Y bueno, fue algo, dije, bueno, está bien, vamos a hacer esto, ¿no? Para el Señor. Y recuerdo que tocábamos, teníamos cultos bien lindos, donde la presencia de Dios se manifestaba de una forma bien fuerte y todo. Mientras yo estaba en la iglesia, en el culto, mientras estábamos orando a Dios, yo me sentía normal, no sentía ese efecto del dolor ni nada. Pero cuando salíamos de la iglesia, volví a caer como en un estado depresivo. Y entonces muchas veces le dije al pastor, me llevó al hospital, le dije, lléveme al hospital, me siento bien mal. Me llevaban al hospital, regresaba a la casa, no podía dormir en las noches, tenía que pasar siempre con las pastillas y algo bien fuerte. No sabía al principio la gravedad de su enfermedad, pero ya después del tiempo me daba cuenta que a veces estábamos los hermanos en reunión o, ¿verdad?, como confraternizando, y me daba cuenta que Rudy sufría de dolores de cabeza muy fuertes, y a veces él se iba, tenía que salir por eso, ¿no? Pasó el tiempo, ya era a principios del año 2003, ya habían pasado 6 años de que me habían detectado el cáncer, y entonces yo ya con una actitud ya de agradecimiento a Dios y de servir al Señor, y le empecé a perder un poquito el temor, ¿no?, al pánico, a todo eso. Y cuando Dios hizo el milagro, yo no me di cuenta, de verdad que no recuerdo ni siquiera el momento en que a la semana me di cuenta. Y entonces yo le dije a una hermana, Dios ha hecho un milagro en mi vida, hermana. Yo ni siquiera me he dado cuenta que no tengo los síntomas, no tengo nada de lo que a mí me pasaba. Me volvió esa alegría de la vida y todo. Y entonces le dije, hermano, que me llevara al hospital. Fuimos a otro hospital que no sabía nada del asunto. Y bueno, le dije a ellos que tenía un problema en mi cabeza, que quería estar seguro que todo estuviera bien. Y me dijo, bueno, vamos a examinarlo. Y en la mañana salió el doctor con unas placas y me dice el doctor, mire, joven, me dice, para lo que usted nos ha contado, hemos hecho varios análisis, fueron como 3 tipos de exámenes que me hicieron. Y me dijo, y no hemos encontrado nada en su cerebro. Me dijo, todo está bien, sus arterias están trabajando bien, está limpio, su cerebro está limpio. Me dijo, no tiene nada, no hay una razón por la que usted tenga dolores de cabeza. Y me dijo, ¿usted alguna vez ha sido operado? Y le dije, no, a mí nunca me han operado. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque vimos en su cerebro, me dijo, hay como una pequeña cicatriz en forma de una cruz, como en forma de cruz, como si alguien, me dijo, hubiera operado alguna vez ahí. Pero me dijo, eso no es tampoco una razón para que usted tenga dolores de cabeza, porque eso no interfiere en nada. Fue una experiencia bien inolvidable, ¿no?, en esa área, pero uno puede ver el amor de Dios glorificándose en todo, y que a veces uno duda del poder de Dios, y bueno, dice, a lo mejor Dios nunca va a hacer nada, mi vida no tiene un propósito. El diablo muchas veces quería hasta matarme, ¿no?, por esa situación, pero yo decía, Dios, sé que Dios puede hacer un milagro, y le empecé a hablar a toda la gente, empecé a hablar a mi familia, Dios me empezó a bendecir. Eso después que Dios lo sanó a él, pasaron unos meses todavía, y sí, de repente ya Rudy estaba diferente, ya no lo miramos decaído ni nada de eso, estaba ya totalmente distinto, y era que pues Dios había hecho un milagro en él, ya de salud. Mi vida era de un giro bien importante, ¿no? Y empecé a servir al Señor, empezamos a gozarnos en el Señor, pero
Siempre el enemigo nunca está contento, el diablo siempre está viendo cómo estorba. A los pocos meses, como finales de año, de ese mismo año que el Señor lo sanó del cáncer, fue que Rudy tuvo un accidente prácticamente que era considerado algo mortal. Recuerdo que fui a trabajar a un lugar que era de remodelación y estábamos como quitando todo lo que es el cielo falso de unas oficinas para remodelarlo y todo. Y me pusieron a mí a cortar todos los cables de luz. Y yo empecé a cortar los cables, empecé a quitar todos los cables. Pero el mismo electricista no sabía que el cable de alto voltaje, de alta tensión, pasaba en esa oficina. Y recuerdo que yo agarré los cables para cortarlos. Y cuando agarré con la tenaza para cortar los cables, se me vino una descarga eléctrica que yo en ese momento sentí la muerte. Yo sentí algo, fue una experiencia pero inolvidable porque era un voltaje muy, muy tremendo, muy fuerte. Yo pensé que iba a morir. Yo me quedé pegado a los cables por un rato. Entonces cuando yo caí en la plataforma donde estaba trabajando, yo pensé que había muerto. Y empecé a buscar mi cuerpo para ver dónde estaba. Y oía el ruido de la gente, qué pasó, pobres, ¿no? ¿Qué le pasaría? Y en eso vi que me empezaron a gritarme, unos americanos, me dijeron, Rudy, ¿estás bien? Y entonces cuando ellos empezaron a gritar y me preguntaron si estaba bien, si podía bajarme de ahí, y yo dije, entonces no morí, porque claro, un espíritu no se puede ver. Y yo estaba impactado, estaba confundido, ¿no? Cuando bajamos, me pusieron hielo porque mis dedos se desintegraron, mis dedos, toda la piel y los tendones, todo se dañaron, me quedó puro hueso en los dedos. Me llevaron al hospital. Entonces, bueno, en sí fueron las dos manos, que como que la carne por dentro se quemó. Cuando llegué al hospital, el doctor me dijo, el que me atendió se impresionó y me dijo, vamos a tener que pasarlo con un psicólogo para que hable. Me dice, le digo, ¿por qué? Me dice, porque vamos a tener que amputarle los dedos, que me van a cortar los dedos, porque me dijo, no, sus dedos no se pueden restaurar. Y para mí fue un impacto, porque para mí he sido músico y la guitarra para mí ha sido algo que yo amo hacer para el Señor. Y cuando me dijeron eso, pues yo me sentí golpeado y dije, Señor, yo sé que tú no me vas a defraudar. Y el doctor me dijo, hay que hacer los preparativos para la operación. Me dijo que hay que amputarle los dedos, es la forma más rápida de que usted se pueda recuperar también. Y le dije, no, a mí no me van a amputar los dedos. Y me dijo, es que tiene que hacerlo. Le dije, no. Le dije, ¿qué porcentaje hay de que los dedos se recuperen? Me dijo, si le hiciéramos un trasplante de piel, me dijo, para ponérselo en el dedo, me dijo, hay 4% de posibilidades que sus dedos se recuperen. Y yo le dije, pero hay un pequeño porcentaje. Y me dijo, sí, hay un 4% no significa nada. Me dijo, es prácticamente echar a perder una operación y me dijo, y el asunto puede empeorar. Y yo le dije, bueno, lo que pasa, doctor, le dije yo que Dios a mí me ha sanado de algo más fuerte todavía. Y empecé a testificar al doctor. Y yo le dije, si usted trabaja con ese 4% que usted dice, yo sé que el Dios mío va a ser el 96%. Le dije, porque Dios se especializa en eso, ¿no? Y me dijo, muchacho, ¿tanta fe tienes en tu Dios? Y le dije, sí, tengo fe en que Dios puede hacerlo. Y le dije, si hay un seguro que le está pagando a usted por la operación, haga usted su trabajo, trabaje usted con el 4% que usted dice y deje que el Dios mío, le dije, haga el 96%. Y me dijo, yo nunca he hecho una locura así. Y le dije, pues hágalo. Y todavía me dijo, el doctor me dijo, ¿está seguro? Sí, trabaje. Y entonces, bueno, si usted lo pide, me dijo, después yo no me voy a culpar a mí, pues yo se lo advertí. Y me hizo firmar unos papeles. Y entonces me procedieron a la cirugía, me quitaron piel de otro lugar y me implantaron piel en los dedos. Me hicieron dos cirugías, ¿no? Cuando yo llegué y me destapó los dedos, yo para mí vi negro los dedos, vi un panorama muy, muy raro. Y me le quedé viendo la cara del doctor para ver qué el doctor decía. Cuando el doctor sacó las vendas, yo esperaba ver una reacción mala de parte del doctor, ¿no?
Y el doctor se llevó la mano a la boca y como admirado lo que había pasado. Y le dije, ¿qué pasó, doctor? Se dañó. Me dice, no, me dice todo lo contrario. Me dijo, es increíble. Cómo sus dedos, porque el problema es que usted no tenía tendones y todo eso. Me dijo, pudieron asimilar el implante que yo le puse ahí. Y el doctor se asustó. Y me acuerdo que el doctor me abrazó y me dice, si todos fuéramos positivos así, me dice, muchas cosas se pudieran hacer. Y yo le dije, no es tanto ser positivo, lo que pasa es que creo en Dios. Le dije, porque aquí no cuenta lo que el hombre diga o lo que el hombre piense, es el poder de Dios manifestado en la vida de uno. Y Dios me empezó a prometer que me iba a dar mi esposa. Y empecé dije, bueno, amén, Señor, a tu voluntad. Y empecé a orar por la que ahora es mi esposa. Orábamos, empezamos yo le empecé a clamar al Señor. Le dije, sí, pues yo sé que a su tiempo tú me la darás. Y Dios me ha dado una esposa linda, una esposa peruana. Y me gozo en el Señor, ¿no? De que veo mi vida como era hace escasos años y ver el cambio que Dios ha hecho ahora en mi vida. Dios nos ha bendecido. Le servimos al Señor, Dios nos ha dado un ministerio en el cual también trabajamos para el Señor y solamente decirle a las personas que puedan ver este testimonio de que Dios es real, que Dios es poderoso y que para Dios no hay nada imposible y que no importa lo que tú estés pasando, si Dios es capaz de librarlo a uno de la muerte, del cáncer o lo que sea, Dios es capaz de restaurar, ¿no?, el matrimonio, tu casa, lo que tú estés pasando, Dios puede hacer un milagro, Dios puede obrar milagros. Dios es un Dios poderoso. Recuerdo cuando andaba con los pies descalzos, doquiera caminaba frente a tu presencia. Recuerdo cuando oraba cada madrugada, con lágrimas mojaba en llanto mi almohada.